Bueno, hablando de políticos, nuestro personaje del día de hoy tiene que ver con el diputado Manuel Susini. Recordemos que en este programa te planteamos un personaje político y te contamos quién es esa persona en la vida real, quién es esa persona antes de ser, quién es hoy, antes de ser políticos, cómo son en casa, qué les gusta hacer, quiénes son realmente, quién es quién en Corrientes. Y el día de hoy es el turno de el diputado Manuel Susini, una persona que nació en Corrientes capital, porque hay muchos políticos que no son correntinos, ¿eh? No, aparte de él, la verdad yo pensaba que era del interior. Tiene así. Tiene onda del interior. Una personalidad muy correntina y eso por ahí una personalidad muy correntina. No lo relaciona tanto a la gran urbe que es la capital de Corrientes. Usted sabe que yo también pensé lo mismo, compartimos esa idea. Pero no, el diputado nació en Corrientes capital el 11 de febrero de 1961, con historia, ¿eh? El papá era maestro, era director de escuela, era ganadero también, y la mamá fue directora de escuela, igualmente como su padre, ¿no? El abuelo, por ejemplo, atención con esto porque la cuestión política ya viene de familia, ¿no es cierto? Sí, parece que sí. Su abuelo fue intendente, ¿no es cierto? Intendente de la ciudad de La Cruz, de ahí debe venir su cosa de correntino, pero se fue de Corrientes a otro lugar que lo siguió formando para que sea lo que es hoy, para que se forme políticamente como un líder, digamos, porque hizo la escuela en Misiones, en una escuela secundaria, donde daban distintas materias que formaban, que moldeaban a los jóvenes en distintos tipos de liderazgos, siempre a la vanguardia, la formación católica, y formó un líder como es el señor Susini en estos momentos. Ahí profundizó su gusto por la política. Es un colegio salesiano donde estudió él. Un colegio salesiano Misiones en la localidad de San José. ¿Cómo se llama el colegio? ¿Tiene anotado usted por ahí? Sí, el colegio es una escuela agrotécnica salesiana Pascual Gentilini. Así es el nombre de... Gentilini me parece que es el nombre, ¿eh? Es el nombre de la escuela donde justamente hizo, no la secundaria, sino también la primaria. El diputado Manuel Susini está en la localidad de San José Misiones. Un colegio salesiano, estuvo durante 7 años en ese lugar, y allí es donde él recibió su inclinación hacia la política. Así lo cuenta él en ese colegio. Él dice que en ese colegio se formaban distintos tipos de líderes, como lo decía usted. Por ejemplo, algunos salían sacerdotes, otros salían empresarios y otros políticos. Y bueno, a él le tocó justamente lo que tiene que ver con la política, ¿no? En este colegio se le hicieron Misiones, pero él siempre dice que a pesar de estar en otra provincia, únicamente lo ayudó más que nada para seguir afianzando su sentimiento de correntino. Por algunas cuestiones que ya le vamos a contar. Pero más grandecito también. Más grandecito nos llevó a terminar. Estuvo en la universidad, ¿no es cierto, el diputado? Efectivamente, estuvo en la universidad. Cuando automáticamente salió de la secundaria ya lo conectaron con la UCA, con la Universidad Católica Argentina, y allí hizo la carrera de agrónomo. O sea que es ingeniero agrónomo. En realidad no, porque no llegó a recibirse. Él dice que se recibió de una manera moral y ética, porque sacó todas las materias de la carrera. Todas las materias de la carrera, pero le quedó solamente una. Le quedó una materia. Increíble, me hace acordar a alguien que yo conozco. ¿A quién, a usted? No, a otra persona que conozco. Bueno, después me cuenta. Algo que pasa cotidianamente, esto, ¿cómo fue? ¿Por qué dejó con una materia una picardía? Las vicisitudes de la vida. Claro, suele pasar, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, en este caso, es algo, la gente que está en la universidad va a entender esto. La cuestión de no recibirse por allí por una sola materia. Y la verdad que por ahí se te forma algo curioso también, ¿no? Porque, hacer una carrera y no llegar a recibirte por una sola materia es bastante curioso. En este caso, él cuenta que le faltó una sola materia porque se peleó con un profesor, porque él cuenta que lo sobró antes de tomar el último examen. Él cuenta que lo verdugueó su profesor, y él le planteó que no lo trate así, le preguntó por qué lo trataba así, y bueno, discutieron cuando él era estudiante con este profesor, y bueno, finalmente no aprobó la materia. Después a este profesor con el que él discutió, que no lo aprobó constantemente durante varios exámenes, lo despidieron luego de 12 años de estar en la institución, justamente por tener varios problemas de esta índole con otros alumnos. Pero finalmente, el diputado Manuel Susini cuenta que discutió con este profesor, finalmente no aprobó esta materia. Él decía que mientras esté ese profesor, él no iba a aprobar esa materia. Él se había ofrecido. Se anotó voluntariamente para ir a la guerra de Malvinas.
Entonces el Ministerio de Defensa de la Nación le otorgó un diploma de felicitaciones y agradecimiento por ofrecerse voluntariamente para ir a la guerra de Malvinas. No lo convocaron, no terminó yendo a esta altura de su vida. El diputado tenía 21 años y finalmente recibió ese reconocimiento, ¿no? Cuando llega la guerra, la época de la guerra de Malvinas, él se ofrece voluntariamente para ir. Aparte, el gesto, hay que ir. Te digo, yo no sé si me anotaría, me siento un correntino, un argentino, con mucho tesón, mucho valor, pero habría que anotarse para ir a ese tipo de actividades. Digo. Hay que ir, justamente por eso el propio... Un poco agradable. El propio... un valor, un tesón, una cuestión del liderazgo que hablábamos hoy muy profunda a la hora de querer representar, digamos, yo quiero estar ahí, adelante, poniendo el pecho. Habla mucho de uno, digamos, ese tipo de actitudes me parece. Justamente por eso el propio ministro de Defensa le otorgó, cuando el diputado Manuel Susini tenía 21 años, un diploma de agradecimiento y felicitaciones por haberse ofrecido voluntariamente para ir a la guerra de Malvinas. 26 minutos de las 8 de la mañana en toda la República Argentina. Te contamos recién sobre la vida del diputado Manuel Susini en este ¿Quién es quién? Justamente te planteamos un personaje político y te contamos quién es, antes de ser político, quién es en la vida real. El día de hoy tenemos en nuestra mesa al diputado Manuel Susini. Te conté caso, estamos en contacto con la propia madre del diputado Manuel Susini. Estamos con Julia Elena Susini. ¿Qué tal, Julia Elena? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, buenos días para toda tu audiencia. Sí, ustedes están tienes y sí. es un lunar en la política correntina. ¿Por qué dice que es un lunar en la política? Porque él lleva adherido a su esencia el servicio a la gente, que le he inculcado yo durante toda mi vida. Claro, él por ejemplo... Yo tuve que ser mamá y papá, porque ellos perdieron a su papá siendo muy chiquitos. Pero realmente es una persona que se ha abierto el camino en la vida con mucho sacrificio para no darme mayores quebrantos a mí y sus dos hermanos. La consulto, le habla a Julián Saucedo, compañero acá de Gonzalo en esto que es quién es quién. La consulto, él nos contaba que su abuelo era intendente de la Cruz, ¿era su padre? Sí, el abuelo paterno. Cuando el diputado era más chico, cuando vivía con usted, cuando era mucho más chico, ¿qué le gustaba comer, por ejemplo? ¿Qué le solía pedir? Eso solemos tenernos, a nuestra mamá le solemos pedir, mamá, cocina esto. ¿A usted qué le pedía? Apegado a la comida. Sí, le gusta comer y tiene que aprender él a dominar esa parte. ¿Cuál era la comida que más le gustaba? Milanesas, asados, pastas, lo que sea. comer. Y es muy apegado a la familia, no solamente conmigo, con la familia, con los hijos. Con toda la familia en general. Le iba a preguntar por eso, cuando conoció a su compañera de vida, hoy su mujer, madre de sus hijos, ¿cómo fue? ¿Cómo la llevó la primera vez a la casa? Me llegaron y me dieron un buen susto porque venían para casarse, avisarme que... ¿Casarse así de golpe? Se iban a casar. ¿En serio? Sí. Yo viví 40 años en el campo, así que llegaron hasta allá, hasta el medio del campo los dos. Para avisarles que se iban a casar. Sí, tengo la satisfacción de que mi nuera vinieron a hablar conmigo antes que con los padres de ella. Una privilegiada, podríamos decir, a la hora de tomar decisiones para la pareja. No, era para el consejo oportuno nomás. El consejo oportuno nunca está de más. Julia Elena Susini, muchas gracias por estos minutos muy amables. No, la agradecida soy yo. Bueno, un abrazo. Que tenga un muy buen día. Chao. Pasaba entonces la mamá del diputado Manuel Susini, Julia Elena Susini, contándonos cómo era Manuel Susini cuando era más chico. Una mujer muy interesante. Muy interesante. Diputado Manuel Susini, nuestro personaje, un político más en la mesa de ¿Quién es quién?